Entonces, bueno, estudiantes, buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Hoy nos toca empezar con el capítulo 16. Este, quisiera advertirles una cosa, ¿verdad? Las ediciones del Serway anteriores a la de la actual edición, es decir, las que son anteriores a la 10ª edición, tienen los capítulos distintos, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a estudiar de la 9ª edición, por ejemplo, o de la 8ª edición, o cualquiera de las que son anteriores, entonces los contenidos que aparecen en el capítulo 16 no serán necesariamente los mismos, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. La carta del estudiante dice que van a entrar los capítulos o las secciones del capítulo 16 de la 1 a la 8. O sea, eso abarca muchos temas porque eso, bueno, incluye este, propagación de una perturbación, modelo de análisis de onda viajera, rapidez de ondas sobre cuerda, rapidez de transferencia de energía mediante ondas sinusoidales sobre cuerdas, la ecuación de una onda real, ondas sonoras, rapidez de ondas sonoras e intensidad de ondas sonoras periódicas. La única sección que no entra al capítulo 16 va a ser la de el efecto Doppler, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta a la hora de estudiar. Ok, entonces, bueno, una onda en física es un concepto que se utiliza mucho, ¿verdad? Pero a veces cuesta un poco definirlo con claridad. Una onda sucede cuando tenemos, sucede cuando tenemos el transporte de energía, pero no necesariamente, pero no, en realidad, pero no de materia. Hay un transporte de energía, pero no de materia. Un ejemplo bastante fácil de visualizar de una onda, sucede cuando ustedes agarran una cuerda, ¿verdad? Y la amarran, digamos, a una pared, una puerta, el picaporte, digamos, y entonces una persona agarra la cuerda con una mano y sacude el extremo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la forma de la onda se va propagando por el espacio, ¿verdad? Es decir, las montañitas, las crestas, los patrones que hay en esa onda se van trasladando hacia la derecha, en este caso, ¿verdad? Pero no hay un transporte de materia porque eh, los pedazos de cuerda por sí solos no se mueven, ¿verdad? Usted pone un botón en un punto de la cuerda y ese botón no se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, no hace eso, sino que lo que hace es moverse hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Pero no se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, eso es lo que define a una onda. Existen muchos tipos de onda en la naturaleza, ¿verdad? Un caso es la onda que viaja por una cuerda, pero otro caso concreto es, por ejemplo, las ondas que viajan por el agua, que nosotros vemos como olas, ¿verdad? O, por ejemplo, el sonido. El sonido es una perturbación en el aire que se propaga como una onda. Y otros ejemplos más complejos corresponden, por ejemplo, a las ondas electromagnéticas que corresponden a la luz, que viajan por el espacio y son perturbaciones del campo electromagnético que ustedes van a estudiar cuando lleguen a física 3. Entonces, cuando uno estudia a las ondas, por lo general existen dos maneras de clasificarlas según sus propiedades. Por un lado, tenemos lo que se conoce como una onda transversal, de las cuales la onda de una cuerda es un ejemplo. Por ejemplo, la onda que viaja en una cuerda. Entonces, la onda se llama transversal cuando cada elemento del objeto que está ondulando, en este caso de la cuerda, se mueve hacia arriba o hacia abajo. Es decir, se mueve
en la dirección perpendicular al desplazamiento de la onda. La onda viaja hacia la derecha, pero cada pedacito de cuerda se sacude de arriba hacia abajo. Entonces, esto es lo que constituye una onda transversal, ¿verdad? Es la dirección del movimiento de las partículas. En cambio, existe otro tipo de ondas llamadas las ondas longitudinales. Una onda longitudinal se puede conseguir, por ejemplo, cuando uno agarra un resorte muy largo y lo pone a sacudirse, a oscilar, pero a la hora de agarrar el resorte, la persona que lo está sosteniendo lo sacude hacia adelante y hacia atrás. Cuando esto sucede, entonces la onda del resorte se desplaza igualmente hacia la derecha, ¿verdad? ¿Qué es lo que se propaga hacia la derecha? Se propagan zonas o regiones donde hay una gran densidad de resorte, o sea, zonas muy densas, como esta, como esta, como esta, ¿verdad? Pero también existen zonas que son eh, poco densas, como esta, como esta, o esta, ¿verdad? Entonces, cada pedacito del resorte, cada pedazo del resorte, como este pedazo, por ejemplo, se puede mover un poco hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, se mueve un poco hacia adelante o hacia atrás, pero no demasiado, ¿verdad? Por ejemplo, este pedazo del resorte nunca va a llegar a estar chocando contra la pared, por ejemplo, sino que lo que hace es sacudirse hacia adelante o hacia atrás. Entonces, cuando el objeto que se está, que se está ondulando se mueve en la misma dirección en la que se propaga la onda, en la misma dirección o en la dirección opuesta, ¿verdad? En ese caso decimos que la onda es una onda longitudinal. Y ejemplos de ondas longitudinales corresponden entonces a las ondas que viajan en resortes, como veremos más adelante, las ondas de sonido, que también se pueden considerar como ondas longitudinales. La luz, por cierto, la luz corresponde a una onda transversal, porque lo que está oscilando, los campos electromagnéticos se oscilan de manera transversal a la propagación de la onda. ¿Sí? Yo sé que esto que acabo de explicar puede parecer un poco eh, etéreo, muy general, ¿verdad? Pero bueno, hasta este punto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Yo, profe, para definir cómo las ondas longitudinales tienen movimientos a- hacia la derecha, digamos, o sea, hacia afuera de donde inicia el movimiento, pero poco, digamos. La longitudinal. Sí, O sea, la longitudinal se sacude hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Pero muy poco, ¿verdad? Eso es muy importante, o sea, que se sacude, pero muy, muy poco. No ok. mucho, porque si se sacudiera mucho, entonces sí habría efectivamente un movimiento de materia y uno lo que busca a la hora de definir la onda es que la onda no implique movimiento de materia, solo hay movimiento de energía, ¿verdad? Ajá, Hay movimiento de energía porque lo que está transportando es la velocidad de la onda, ¿verdad? Es como que usted lo que hace es transportar energía cinética. ajá. Pero bueno, sí, es Ok, ok. una buena pregunta, ¿verdad? Gracias, profe. Ok, ok. Entonces, las ondas se describen matemáticamente con una función de dos variables. A ver, las ondas se describen mediante una función de dos variables. Las ondas dependen de la posición y dependen también del tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene una cuerda, es un tipo de onda muy común, ¿verdad? Entonces, la cuerda lo que hace es oscilar con respecto a una línea de referencia, con respecto a la línea horizontal, por ejemplo. La onda hace un movimiento como este, ¿verdad?
Es un movimiento como este. Algo así, ¿verdad? Entonces, si yo digo que este es el eje X, ¿verdad? Y es la posición, entonces yo a cada pedacito de cuerda le puedo asignar una coordenada en el eje X, ¿verdad? O sea, le puedo dar un punto en el eje X, a cualquier punto. Y cada pedacito de cuerda está constantemente cambiando su posición, su altura. Ahora bien, a cada pedacito de cuerda yo le puedo asignar lo que podríamos llamar una altura, una Y, ¿verdad? Una Y, sería esto, ¿no? Una Y. Entonces, esa función Y lo que hace es describir la onda y depende de la posición y depende también del tiempo. A esto lo llamamos la función de onda. El ejemplo de la cuerda sugiere, ¿verdad? Que hay ondas que se comportan como una función sinusoidal, o sea, como una función seno o una función coseno en el sentido de que son ondulaciones periódicas, ¿verdad? Suben y bajan y tienen forma suave, ¿verdad? Una forma continua y suave. Pero en realidad las ondas pueden tener cualquier patrón, ¿verdad? Por ejemplo, en ingeniería eléctrica, en estudios de circuitos, es normal encontrar, por ejemplo, ondas cuadradas, que es una onda que es como un cuadrito que sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿verdad? Y el patrón se va moviendo hacia la derecha. Esto es una onda que llamamos una onda cuadrada, o incluso hay ondas que llaman ondas de sierra, que son como triángulos, ¿verdad? Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, la propiedad que, que distingue a una onda de otras funciones que no son ondas es la forma en que depende de la posición y que depende del tiempo. En general decimos que la función de onda y x t es una función que depende de las variables x y t de la siguiente manera. Es una función de x menos vt, donde v en este caso corresponde a la rapidez de propagación de la onda. Qué tan rápido se mueve la onda en el espacio. Por ejemplo, el sonido viaja a la rapidez del sonido, ¿verdad? Y la luz viaja a la rapidez de la luz. Si la función que describe la onda no es de esta forma, entonces no es una onda. Eso es algo, digamos, que hay que dejar claro. Por ejemplo, yo podría sugerir algunos casos, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les doy esta función? Digamos que yo doy una función y de x, t, tal que Profe, que era la V, no lo puede apuntar. la rapidez de la onda. La rapidez de la onda, ¿verdad? Así es. Si yo les doy, por ejemplo, esta función, digamos que yo les doy que la onda es el coseno de x menos 5 por t. Digamos, ¿ustedes ven eso? ¿Ven algo así? Entonces, ustedes inmediatamente asocian esto con la función f de x menos vt. Y entonces, ustedes hacen el asocio, ¿verdad? Y entonces dicen, ok, esto quiere decir que la rapidez tiene que ser 5, ¿verdad? 5 metros entre segundos, digamos, tiene unidades. Porque el 5 desempeña la función de la v. O si yo les doy, por ejemplo, esta función y de xt, tal que esto es igual a 2 entre x más 3t al cuadrado menos 1, una cosa así, digamos. Esto también es una función de onda. En este caso,
ustedes pueden determinar que la rapidez es esto que está acá, ¿verdad? Pero ojo, en este caso la rapidez es menos 3 metros en 3 segundos. Y lo que esto quiere decir matemáticamente es que esto es una onda que viaja hacia el sentido contrario. Es una onda que viaja hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda. Y hay funciones que no es posible clasificarlas como ondas. Si yo doy, por ejemplo, la función yxt y les digo que esta función es x al cuadrado más 5t al cuadrado, esto no se puede escribir como una función f de x menos vt. No hay forma. Entonces, esto que está aquí, esto que está acá, no puede ser una onda de la forma en que la estamos definiendo. No es una onda. ¿Ok? Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Profe, porque abajo no sería una onda. Que no se puede escribir como una función de x menos vt. ¿Qué sería la v? No hay ninguna variable que sea la v en ese caso. No se puede factorizar, no se le puede hacer ningún arreglo para que quede como una función de x menos vt. ¿Verdad? O sea, las funciones que se pueden considerar como ondas son solo algunas muy específicas. De hecho, otra propiedad muy importante de las ondas es la siguiente. Si la función que describe la onda es una función de f, tal que f es una función de x menos vt, entonces en este caso decimos que la onda viaja hacia la derecha, o en general hacia la dirección positiva. En cambio, si la función que describe la onda es una función de la forma f x más vt, entonces lo que esto quiere decir matemáticamente es que la rapidez aquí se convierte en un número negativo, ¿verdad? Por lo tanto, la onda viaja hacia la izquierda o viaja hacia la dirección que nosotros decidamos llamar la dirección negativa, ¿verdad? Generalmente la izquierda. ¿Ok? Ahora vamos a ver un tipo de onda específica que son las ondas sinusoidales. Las ondas sinusoidales son aquellas ondas que se describen usando la función seno o coseno. O sea, puede ser coseno y sigue siendo sinusoidal, a pesar del nombre, ¿verdad? La función seno o la función coseno. En general, una función sinusoidal, entonces, cuando la dibujamos, tiene algunas características muy importantes. Por ejemplo, en el caso en que la onda sea una cuerda, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el patrón que describe la onda es periódico o es repetitivo, ¿verdad? Algo como esto.
Las ondas, como las ondas sinusoidales, tienen algunas propiedades que son muy importantes y que hay que describir, ¿verdad? Para empezar, las ondas sinusoidales tienen una propiedad que se llama la amplitud. La amplitud corresponde a la máxima distancia que se aparta el objeto que está oscilando con respecto a la posición de equilibrio. En este caso, la A la llamamos la amplitud. La amplitud O sea, Y, profe, o... no es, la amplitud es lo más que se puede separar, no necesariamente corresponde a la posición que tiene en un momento dado. Ok. La amplitud se puede medir hacia arriba y se puede medir también hacia abajo. La amplitud se mide indistintamente hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Lo que representa es entonces la máxima separación permitida por el objeto que oscila, ondula, vamos, ondula, vamos, objeto que ondula. Si la onda es, por ejemplo, una cuerda que oscila, entonces la amplitud correspondería en ese caso a una distancia, ¿verdad? Aunque existen algunas otras ondas que no corresponden a distancias. Por ejemplo, el sonido. En el caso del sonido, lo que está oscilando es el valor de la presión del aire. Entonces, en ese caso, la amplitud se mide en pascales, porque es una presión. O en el caso, por ejemplo, de las ondas electromagnéticas, lo que está oscilando es un campo eléctrico. Y el campo eléctrico se mide con otras unidades distintas, Newton entre Coulomb, ustedes van a ver después. Luego, otra propiedad muy importante corresponde a la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que se mide entre dos puntos semejantes de la onda. Por ejemplo, puede ser entre dos funciones máximas, entre dos puntos máximos. Y la longitud de onda se representa con la letra griega lambda. Lambda. Lambda corresponde a la longitud de onda. La longitud de onda siempre se mide con unidades de distancia, a diferencia de la amplitud. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos semejantes de la onda. No necesariamente son los máximos. Ustedes pueden, por ejemplo, comparar la distancia que hay entre dos mínimos y eso seguiría siendo una longitud de onda. En principio, ¿verdad? Si está bien dibujado, es lo mismo. O incluso cualquier otro par de puntos semejantes. Por ejemplo, ustedes agarran este punto y lo comparan con este y esto sigue siendo una lambda, una longitud de onda. Antes de seguir, estaba revisando que alguien me hizo una pregunta. Alguien me preguntó si una función de diferencia de cuadrados se puede considerar una onda. Bueno, vamos a ver. Si yo tengo una diferencia de cuadrados, digamos que yo tengo esto, la diferencia de cuadrados puede ser, por ejemplo, x al cuadrado menos 2, digámosle, menos 4t al cuadrado, para que quede cuadrado todo. Algo así, ¿verdad? Entonces esto se puede factorizar. Esto es x menos 2t por x más 2t. Entonces la pregunta es, ¿esto será una onda? O sea, ¿es una función de la forma x menos vt o no es una onda? ¿Ustedes qué dicen? Mm, No, no. No, ¿verdad? No es una onda.
No es una onda porque no es posible, digamos, para nosotros asignarle un valor a la v. ¿Qué es v? ¿V será -2 o será +2? Como no se sabe, es porque no corresponde una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces, en este caso decimos que no, no es una onda. No es una onda. No tiene la forma de una onda. Muy bien. Ahora, existe también otra propiedad muy importante en las ondas que es el periodo. El periodo se escribe con T mayúscula, no con P, sino con T mayúscula. El periodo es el tiempo que tarda un punto de la onda en recorrer una distancia de una longitud de onda. ¿Sí? Es el tiempo que tarda un punto de la onda en recorrer una distancia de una longitud de onda. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de esta onda que yo dibujé acá, la onda se va a ir propagando con el tiempo hacia la derecha. O sea, va a ir adquiriendo esta forma, ¿verdad? O sea, se va desfasando así. Después va a estar acá. Después va a estar acá, ¿verdad? Etcétera. Entonces, el periodo pueden imaginarse que el periodo es, por ejemplo, el tiempo que tarda este punto de la onda en viajar toda esta distancia y volver a ser el máximo. Eso es un periodo de la onda. No es una definición tan obvia, ¿verdad? Pero es un tiempo característico que la define, el periodo. Es el tiempo que tarda un punto de la onda en recorrer una longitud de onda. ¿Ok? El periodo, por lo tanto, se mide en segundos, porque es un tiempo. Ahora bien, en general, la onda sinusoidal se puede, la onda sinusoidal puede representar mediante la siguiente fórmula. En ese caso, diríamos que la onda sinusoidal es una función de x y de t y es igual a la amplitud multiplicada por el seno de una cantidad que vamos a llamar k por la coordenada x menos una cantidad que vamos a llamar omega por el tiempo más una cantidad que vamos a llamar phi. O sea, tiene varios parámetros, ¿verdad? Tiene varios parámetros. O, indistintamente, también podemos con total libertad llamar a esta función una función x de t a por el coseno de kx menos omega t más phi. En realidad no importa si es un seno o un coseno, porque la única diferencia entre el seno y el coseno es la constante de fase, ¿verdad? Si uno escoge el valor de la constante de fase de manera apropiada, entonces se puede usar indistintamente la función seno o la función coseno. Entonces, en este caso, A Profe, corresponde, perdón, ¿sí? ¿esa K qué es? ¿O ya lo va a explicar? Voy a explicar. Ah, perdón. A corresponde a la amplitud, como ya vimos, ¿verdad? La amplitud. K es una cantidad que se llama el número de onda. El número de onda y ustedes pueden determinar que esta cantidad se mide en unidades de radian entre metro, ¿verdad?
Es decir, estamos asumiendo que de ahora en adelante todos los ángulos que tengamos se van a medir siempre en radianes, por conveniencia, ¿verdad? Entonces K se mide en unidades de radian entre metro. Omega le llamamos la frecuencia angular de la onda. ¿Ok? Vean que la frecuencia angular es un concepto que aparece en osciladores armónicos, pero también aparece en ondas. Y aparecía también cuando estudiábamos el movimiento circular. Y la frecuencia angular se mide en radianes entre segundo. Y por último, phi es la constante de fase. Y como es un ángulo, se mide en radianes. Se mide en radianes. Entonces tenemos la amplitud, el número de onda, la frecuencia angular y la constante de fase. Ahora, es muy fácil verificar que esta fórmula que yo les acabo de dar corresponde efectivamente a una onda, ¿verdad? Recuerden que para que una función se pueda considerar como una onda, tiene que satisfacer que se pueda expresar como una función de la x menos vt, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esto se pueda expresar como x menos vt? Bueno, yo puedo decir, por ejemplo, voy a borrar esto. Yo puedo decir, por ejemplo, que esto es igual a la amplitud por el seno de. Ahora, voy a sacar la k a factor común y voy a dividir todo entre k. Entonces sería x menos omega entre k por t más phi dividido entre k. Y yo quiero que esto me quede como una función de x menos vt. Entonces, cuando yo comparo las dos cosas, es más notorio que entonces esto que está acá es mi x menos vt, donde específicamente omega entre k es la rapidez. Entonces, la rapidez de la onda es omega entre k. Diríamos entonces que la rapidez de la onda está asociada al número de onda y a la frecuencia angular. Y lo mismo pasaría si yo agarro el coseno. O sea, realmente no es importante. Si ese no es coseno. Vamos a ver, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Por mí está bien. En este tema que estamos viendo, aparecen muchas formulitas pequeñas que son, digamos, fáciles de recordar, pero que es muy importante tomar en cuenta porque a uno le pueden aparecer 1000 problemas de ondas donde les piden que calculen la frecuencia angular, el número de onda, la amplitud, la constante de fase, ¿verdad? Y otras cantidades. Ok, por ejemplo, algunas relaciones importantes que hay que recordar son las siguientes. Para empezar, el número de onda, K, es igual a 2pi dividido entre lambda, entre la longitud de onda. Entonces, el número de onda está asociado a la longitud de onda. También sabemos que la frecuencia angular es igual a 2pi entre periodo. Y esto es igual a 2pi por frecuencia. También, ¿verdad? Entonces, la frecuencia angular está asociada al periodo
y a la frecuencia normal. La frecuencia era la cantidad que se midía en hertz. En este caso la frecuencia se puede entender como la cantidad de ondas que pasan por unidad de tiempo. Y, por lo tanto, si la rapidez de la onda es omega entre k, entonces esto es igual a 2pi entre el periodo entre 2pi entre lambda. Y esto es igual a lambda dividido entre el periodo. Lambda entre el periodo. Esta fórmula, si uno lo piensa, debería ser bastante obvia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el periodo es justamente, es obvio, digamos, es obvio porque el periodo es justamente el tiempo que toma recorrer una longitud de onda. O sea, es casi que una definición, ¿verdad? Que la rapidez de la onda es igual a lambda entre t. Ok, Profe, lo que está arriba del T, digamos, antes del cuadrito es lambda. es lambda, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bastante concreto. Entonces, digamos que yo les doy una onda y de xt igual a 0.150 por el seno de 15.7x menos 50.3t. ¿Ok? Y vamos a decir donde x se mide en metros y t en segundos. Para que todos tengan unidades del sí, ¿verdad? Bueno, donde x, donde x y y, vamos, donde x y y se miden en metros y t en segundos. Entonces, la pregunta va a ser, encuentre la amplitud, el número de onda, la frecuencia angular, la longitud de onda, la frecuencia angular, pero la constante de fase, el número de onda, el periodo, la frecuencia y la rapidez de propagación de la onda. ¿Okay? O sea, les estoy pidiendo que calculen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cantidades a partir de esta fórmula que tenemos acá. Y todo eso se puede obtener simplemente comparando con la definición Yx de t igual a la amplitud por el seno de kx menos omega t más phi, ¿verdad? Entonces, así sin hacer ningún cálculo, ¿la amplitud cuánto es? ¿Qué sería la amplitud? 0.150. 0.150, ¿verdad? Bueno, está en metros, metros, ¿verdad? El número de onda, así, Quince como 7. sería entonces el 15.7 radianes entre metros, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? Esta es la amplitud, esta es el número de onda. ¿Cuál sería la frecuencia angular? 50 menos 50,3, perdón. 50,3. Y ven que de hecho es positivo, ¿verdad? 50,3 radianes entre segundos. Esto es omega, esto es omega.
Y la constante de fase en este caso, ¿cómo queda? La constante de fase, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿verdad? 0 radianes, como si no estuviera, ¿verdad? Aquí está phi, y aquí no hay nada, aquí no queda phi, ¿verdad? Entonces, 0. Ahora, las que no son tan obvias son bueno, las que se encuentran a partir del número de onda, ¿verdad? Recuerden que para calcular el número de onda, nosotros podemos comparar con la fórmula que dice pero el número de onda no, la longitud de onda. La longitud de onda se puede calcular con la fórmula que dice que K es igual a 2pi entre lambda, y por lo tanto lambda es igual a 2pi entre K. Y por lo tanto lambda tiene que ser igual a 2pi entre 15.7 radianes entre metro, ¿verdad? Ojo que esta cantidad, entonces, cuando la calculamos, nos tiene que dar en unidades de metro, ¿verdad? Es una longitud. Vamos a ver cuánto da, entonces. Da aproximadamente 0.40 metros, ¿verdad? 0.40 metros. Pues ahí está el número de onda. El periodo, no, mentira, la frecuencia angular, el periodo, lo podemos calcular con la fórmula que dice que omega es igual a 2pi entre periodo. Entonces el periodo es 2pi entre omega, ¿verdad? El periodo sería entonces 2pi entre 50.3 radianes entre segundo. Ya voy. Entonces esta cantidad tiene que tener unidades de segundo, ¿verdad? Y eso da 0.125, digamos, 125 segundos de periodo. Ok. Vi que alguien levantó la mano. ¿Qué pasó ahí? Sí, profe, ¿Sí? en el enunciado, entonces, donde hay número de onda sería la longitud, porque, o sea, hay dos números de onda. Ah, sí, me equivoqué. La Ok. longitud de onda, perdón. La longitud de onda. ¿Ok? Luego sigue la frecuencia. Para la frecuencia tenemos dos formas de calcularla. De hecho, la frecuencia se puede calcular como 1 entre periodo o se puede calcular también como la frecuencia angular dividido entre 2pi. Cualquiera de esas dos sirve, ¿verdad? Recuerden que esas fórmulas son análogas a las que manejamos en movimiento armónico simple y también a las que ustedes manejaban cuando están estudiando movimiento circular. Entonces ahí podemos decir que la frecuencia es igual a 1 entre 0.125 segundos y eso es igual a 8 Hz. Aquí también, digamos, aquí si usted lo calcula, esto debería ser entonces 50.3 radianes entre segundo entre 2pi. Vean que, aunque eso tiene unidades de radianes entre segundo, automáticamente se convierte en hertz, ¿verdad? Y eso es, pues, igual a 8, ¿verdad? También 8 Hz. La frecuencia y la rapidez de propagación. En el caso de la rapidez de propagación, entonces podríamos decir dos cosas. O bien es igual a lambda entre periodo, o también se puede calcular como omega entre k. Cualquiera de las dos formas nos debería dar la misma respuesta. Si yo la calculo como lambda entre t, entonces me queda que es igual
a 0.4 metros entre 0.125 segundos. Y eso me da 3.2 metros entre segundo. O bien lo puedo calcular como omega entre K. Y entonces sería 50.3 radianes entre segundo entre 15.7 radianes entre metro. Y eso tiene unidades de metro entre segundo también, ¿verdad? .2 metros entre segundo. Okay, ya con eso, entonces tenemos el problema resuelto. Nos calculamos todo lo que nos pedimos. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda hasta acá? Bien. Estamos. Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a ver la rapidez y, bueno, la rapidez transversal y aceleración transversal en ondas, para la redundancia, transversales. Este tema, la rapidez transversal, solo se puede definir para ondas transversales y no existe para las ondas longitudinales. Entonces, en el caso de una onda transversal, como por ejemplo una cuerda que está oscilando, ¿verdad? Entonces, sabemos que cada pedacito de cuerda está subiendo y está bajando, ¿verdad? Subiendo y bajando. En contraposición a la propia onda, que la onda es la forma que adquiere la cuerda y la onda se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? Va viajando hacia la derecha. Ok. Pero entonces, en este caso, vamos a definir a la rapidez transversal como la rapidez con que se mueve cada elemento de la onda en la dirección transversal. Diríamos hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Diríamos hacia arriba o hacia abajo. Y lo mismo, lo análogo se aplica a la aceleración transversal, ¿verdad? Sería la rapidez y aceleración transversal como la rapidez y la aceleración con que se mueve cada elemento de la onda en la dirección transversal. Entonces, la rapidez transversal la vamos a representar como una V y una Y. VY para distinguirla de la rapidez normal de la onda. Y esta fórmula, esta rapidez se calcula derivando la función de onda con respecto al tiempo mientras se mantiene la X como una constante. Ok, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo sé que la onda se describe mediante la función Y de xt, tal que esto es igual a la amplitud por el seno de kx menos omega t más phi, entonces la rapidez transversal es la derivada de y con respecto al tiempo manteniendo la x constante. Es decir, es la derivada con respecto al tiempo de a por el seno de kx menos omega t más phi.
Ok, manteniendo la X constante. La X no es en realidad una constante. La X es una coordenada, ¿verdad? La X es el número con el que yo represento cada punto del espacio. Pero para hacer esta derivada, yo voy a tratar a la X como si fuera una constante. O sea, yo no voy a derivar con respecto a X, sino que voy a derivar con Profe, respecto a T, ¿sí? básicamente eso es como una derivada parcial. Una derivada parcial, exactamente. Sí, bien. Una derivada parcial. O sea, es lo que se conoce como una derivada parcial. Que más adelante, cuando ustedes lleven algún curso más avanzado de matemáticas, no sé si cuando lleven ecuaciones diferenciales, por ejemplo, van a ver, digamos, la importancia de diferenciar una derivada total de una derivada parcial. Pero bueno, como sea, en este caso la derivada es muy simple, ¿verdad? Hay que derivar con respecto a t, entonces sacamos la amplitud como una constante, sacamos la frecuencia angular, porque es lo que está multiplicando el tiempo, y la frecuencia angular viene con un menos incluida, ¿verdad? La derivada del seno es el coseno, entonces coseno de kx menos omega t más i. Entonces, la rapidez transversal también es una función que depende de la x y de la t. O sea, la rapidez transversal también es una función que depende de dos variables. E inclusive, curiosamente, la rapidez transversal podría ser por sí misma otra onda, porque también es una función que depende de x menos vt. ¿Ok? Profe, Sí, perdón, y la fórmula que nosotros usamos es la última que sacó después de la derivada, ¿verdad? sí, es cuando aplico la derivada. Ok. ¿Sí? De la misma forma, uno tiene la fórmula para la aceleración transversal a y a y es la derivada con respecto al tiempo de vy, manteniendo la x como una constante. Entonces sería la derivada con respecto al tiempo de esto que acabo de copiar acá, ¿verdad? De menos a por omega coseno de kx menos omega t más i. Hay que derivar con respecto a la t, ¿verdad? Manteniendo la x como una constante. Entonces la aceleración transversal sería que saco primero las constantes, entonces saco menos amplitud por omega, ¿verdad? Después, cuando yo derivo con respecto al tiempo, tengo que multiplicar por menos omega, ¿verdad? Entonces aquí multiplico por menos omega. Y, por último, la derivada del coseno es menos seno. Entonces sería menos seno de kx menos omega t más i, paréntesis, ¿verdad? Entonces vean, cuenten cuántos menos me quedan. Tengo uno, tengo dos, tengo tres menos. Menos por menos, es menos. Entonces, la aceleración transversal sería menos la amplitud por omega al cuadrado por el seno de kx menos omega t más i. Entonces queda de esa forma, ¿verdad? Esta sería la aceleración transversal, mientras que la rapidez transversal es menos a por omega por el coseno de kx menos omega t más phi, y la función de onda, la y, es la amplitud por el seno de kx menos omega t más phi. O sea que las tres son funciones sinusoidales.
a partir de acá, uno puede deducir también cuáles son los valores máximos de la rapidez transversal y la aceleración transversal. La rapidez transversal máxima sería la amplitud por omega, positivo. Mientras que la aceleración transversal máxima sería la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado, positivo también. Aunque puede ser también negativo, ¿verdad? O sea, ahí lo que estamos comparando son magnitudes, no valores reales necesariamente. Muy bien. ¿Aquí hay alguna pregunta? En cambio, la rapidez de propagación de la onda en una cuerda se calcula usando una fórmula distinta. La rapidez de propagación se calcula como la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal de la cuerda. Okay, esta fórmula no es para nada obvia. No voy a explicar cómo se obtiene esa fórmula porque la explicación es bastante larga y detallada, pero para eso les aconsejo que se lean la sección del libro, ¿verdad? Lo importante entonces aquí simplemente es que T corresponde a la tensión de la cuerda y mu, en este caso, corresponde a la densidad lineal de la cuerda. La densidad es la densidad lineal de la cuerda. O sea, estamos asumiendo que la cuerda por la que viaja la onda tiene masa. Esto es muy importante porque se distingue de lo que asumimos en problemas de dinámica de física 1, que casi siempre decíamos que por simplicidad había que asumir que las cuerdas no tenían masa, ¿verdad? Pero para este tema es imprescindible conocer la masa de las cuerdas. Una cuerda sin masa no puede propagar una onda. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo bastante sencillo de esto. Una cuerda se cuelga del techo y sostiene un bloque de 10 kilogramos de masa. La cuerda tiene un largo de 2 metros y una masa de, pongámosle, de 10 gramos. 10 gramos. Si usted pone esa cuerda a oscilar, calcule la rapidez con la que se propagarán las ondas en ella. Hacemos un dibujo. Entonces, yo dibujo techo, ¿verdad? Y dibujo una cuerdita que guinda del techo y que está sosteniendo un bloque de masa M. Pongámosle M mayúscula para indicar que es la del bloque. Tiene una masa de 10 kilogramos. Ok. También sabemos que la cuerda por sí sola tiene una masa de 10 gramos, ¿verdad? Lo que pasa es que
La masa de la cuerda, aunque no sea igual a 0, sí es muy pequeño cuando se compara con respecto al peso del bloque que está sosteniendo, ¿verdad? Por lo tanto, no es necesario tomar en cuenta la masa de la cuerda para calcular a qué tensión está sometida. O sea, no hace falta tomar en cuenta la tensión provocada por su propio peso. Si nosotros consideráramos el propio peso de la cuerda, sería un problema muy complicado, porque el peso de la cuerda no se distribuye por igual a lo largo de la cuerda. Entonces hay que asumir que el peso de la cuerda no está haciendo realmente mucho ahí. Entonces, ya como sea, la cuerda sostiene una tensión hacia abajo, ¿verdad? Y esa tensión es igual al peso del bloque que está levantando. Es decir, la tensión sería 10 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Entonces la tensión sería 98 newtons. La cuerda está sosteniendo una tensión de 98 newtons. Ahora, ¿cómo calculamos la densidad lineal de la cuerda? Es muy fácil, ¿verdad? Sabemos que la cuerda tiene un largo, una longitud, ¿verdad? Esa longitud mide 2 metros. Por lo tanto, la densidad lineal de masa de la cuerda sería agarrar la masa de la cuerda y dividirla entre el largo de la cuerda, la masa entre largo. Serían 10 gramos entre 2 metros, pero estas cantidades siempre es importante representarlas en unidades del sí. Entonces, esto serían 10 por 10 a la menos 3 kilogramos entre 2 metros. Y eso sería igual a 5 por 10 a la menos 3, perdón, a la 3, no, a la menos, perdón. 5 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. Kilogramos entre metro. Y por lo tanto, la rapidez de propagación de la onda sería la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal, que sería entonces la raíz cuadrada de 98 newtons entre 5.0 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. Y esta cantidad no es obvio, pero tiene que tener unidades de metro entre segundo. Por lo tanto, la solución, la respuesta sería la raíz cuadrada de 98 entre 5 por 10 a la menos 3. Serían 140 metros entre segundo. Ahí está. Bien. ¿A qué me refiero con hacer oscilar la cuerda? Simplemente si usted le da un golpecito a la cuerda y la cuerda va a empezar a oscilar así, así. Muy exagerado, pero oscila con esas características. Entonces, uno puede determinar la rapidez con la que se propaga la onda simplemente a partir de la tensión y la densidad de la cuerda. Obviamente, las demás propiedades de la onda, como la amplitud, la constante de fase, la frecuencia angular, el número de onda, etc., eso sí va a depender de otras, de las otras circunstancias, digamos, en las que uno hace oscilar la onda, ¿verdad? ¿Con qué tan grande quiere que quede la amplitud de onda, por ejemplo? Eso habría que definir de otra manera. Pero la rapidez sí es una propiedad que se puede derivar únicamente a partir de las propiedades físicas de la cuerda. Ok, vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre la rapidez transversal y esta? Digamos, gráficamente, ¿cómo se vería? Ok. La rapidez transversal es la rapidez con la que cada puntito de la cuerda sube y baja.
sea, la rapidez transversal no es la misma para cualquier punto de la cuerda. Al final y al cabo, la rapidez transversal es una función de X y de T, ¿verdad? O sea, va cambiando con el tiempo y también va cambiando con cada punto de la cuerda. Mientras que la rapidez de propagación es la rapidez con la que cada pedazo de cuerda se va moviendo hacia la derecha, con la que cada pedazo de onda se mueve hacia la derecha. La rapidez de propagación sí es una constante. O sea, no es una función de X ni de T. Y lo que determina es qué tan rápido se mueve cada puntito de la onda hacia la derecha, ¿verdad? La cuerda como tal no se mueve para la derecha, pero la onda sí. Esa es la diferencia entre rapidez transversal y rapidez de propagación. No sé si lo expliqué bien o todavía le queda la duda. No, no, está bien, gracias. Ok. Ahora, una cosa muy importante es que la rapidez transversal no existe cuando la onda es longitudinal. Simplemente no se puede definir porque no tiene movimiento transversal, ¿verdad? Ok. A ver. Ahora, existe una fórmula para calcular cuánta energía transporta una onda en una cuerda por unidad de tiempo. A esta fórmula la podemos llamar la potencia. Vamos a poner la potencia de la onda que viaja por la cuerda. Es una fórmula muy larga, muy tediosa de derivar. Entonces, les recomiendo que ustedes la revisen en sus casas, en el libro, cuando tengan oportunidad. Pero la fórmula simplemente dice que la potencia con la que viaja la onda es un medio de la densidad lineal de la masa de la cuerda por la frecuencia angular al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, por la rapidez de la onda. O sea, no es para nada obvio, ¿verdad? O sea, no es una fórmula para nada obvia. Pero es muy importante porque lo que nos dice es cuánta energía transporta la onda que viaja por la cuerda por unidad de tiempo, que dependiendo de lo que ustedes quieren calcular puede ser muy importante porque al fin y al cabo las ondas se definen como, ¿verdad? Medios para transportar energía, y no más. Hagamos un ejemplo de esto. Vamos a ver cuál ejemplo hacemos. Ok, por ejemplo, en el ejemplo anterior que yo les puse, el de esta función, ¿verdad? Mentira, ¿cuál era la función que les había puesto? Sí, el de esta función, calculemos la potencia de esta onda. Si la función de onda es, entonces, 0.150 seno de 15.7x menos 50.3t. Entonces, calcule la potencia de la onda, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita para calcular la potencia? Se necesita, bueno, y se necesita también una densidad de masa. Asuma que la cuerda tiene una densidad conocida de 5 por 10 a la menos 3 kilogramos centímetro. ¿Sí? Pues ya para esta onda hayamos determinado las propiedades que la definían, ¿verdad? Eh, que era la amplitud, la constante de fase, la frecuencia angular, el número de onda
todo lo demás. La amplitud es 0,150 metros, ¿verdad? La frecuencia angular era 50.3 radianes entre segundo. Y la que nos falta es la rapidez de la onda, pero la rapidez de la onda ya habíamos encontrado que era 3.2 metros entre segundo, ¿verdad? Y entonces la potencia sería 1/2 de 5 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro por 50.3 radianes entre segundo al cuadrado por 0.150 metros al cuadrado por 3.2 metros entre segundo. Ojo que la rapidez no hay que elevarla al cuadrado, ¿verdad? Y esto es igual a 4.55 por 10 a la menos 1 watts. 0.455 watts. Lo que quiere decir es entonces que cada segundo transporta una energía de 0.455 joules. Cada segundo transporta una energía de 0.455 joules. Muy bien. Vamos a ver, pues aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? A la hora de poner potencias los ponemos en watts, ¿verdad? En watts. Lo que mide la potencia es energía entre tiempo, ¿verdad? Se mide en watts. Ahora bien, entre los temas que entran viene la fórmula o la ecuación de la onda ideal. La ecuación de la onda ideal es la siguiente. Si y es una función de x y de t, ¿verdad? Entonces, y satisface la siguiente ecuación. La segunda derivada parcial de y con respecto a x es igual a 1 entre u al cuadrado por la segunda derivada parcial de y con respecto al tiempo. Esta derivada se llama derivada parcial porque se hace solamente con respecto a x o con respecto a t. Y matemáticamente se representa con una letra D cursiva, o sea, con una D con el palito inclinado, ¿verdad? Donde V es la rapidez de la onda. O sea, ustedes deberían estudiar esto con más detalle cuando lleguen el curso de ecuaciones diferenciales. Porque este tipo de ecuaciones se denomina una ecuación diferencial parcial de segundo grado. Una ecuación diferencial parcial es aquella ecuación diferencial donde se
donde aparecen derivadas de la función respecto a diferentes variables. En esta ecuación hay que derivar a la función y con respecto a x y con respecto al tiempo. Entonces, eso la convierte en una ecuación diferencial parcial. Y es de segundo grado porque involucra segundas derivadas. Si solo tuviera primeras derivadas, entonces sería de primer grado. ¿Ok? Ahora, sería muy importante que ustedes repasen en el texto cómo es que se obtiene esta ecuación. No lo voy a explicar acá porque es bastante largo y tedioso y en realidad es mejor que ustedes lo lean. Pero lo que sí, digamos, se puede decir de esta ecuación es que la solución de y es cualquier función de la forma y de xt igual a una función f de x menos vt o y de xt igual a una función f de x más vt. El signo de la v es indiferente, puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, cualquier función que satisfaga esta ecuación diferencial automáticamente puede valer, puede ser como una ecuación diferente, puede ser una función de onda, ¿verdad? Que es lo que queremos decir con todo esto. Ok, me disculpo por hablar tanto, pero es que este capítulo tiene bastante materia y hay que abarcarla toda. Aún nos falta repasar el tema de sonidos. Entonces vamos a seguir con eso. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Todo bien. Okay. Vamos a ver entonces las ondas sonoras. El sonido que nosotros conocemos y al que estamos acostumbrados, sucede porque las moléculas de aire que hay alrededor de nosotros se están moviendo. O sea, aparecen debido al movimiento de las moléculas de aire. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando no hay aire, no puede haber sonido. Es por eso que en el espacio exterior no hay sonido, ¿verdad? Usted no puede escuchar nada en el espacio porque no hay aire. Entonces, ¿cómo se entiende el sonido en este caso? Bueno, hay que suponer, ¿verdad? Que a grandes rasgos el aire está compuesto por moléculas idénticas que están más o menos distanciadas a la misma distancia cada una con respecto a las demás, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos asumiendo que las moléculas de aire están en línea recta y están cada una de ellas a la misma distancia de la otra, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un caso como este, decimos que el aire está estático, está en reposo, ¿verdad? No está haciendo nada que produzca sonido. Este modelo, por supuesto, es bastante simplificado, ¿verdad? Para empezar, el aire no está compuesto exclusivamente por un tipo de moléculas. Tiene varias, ¿verdad? En el aire hay oxígeno, hay nitrógeno, hay argón incluso y otros compuestos. Y tampoco es cierto que las moléculas de aire están separadas por la misma distancia, pero vamos a asumir por simplicidad que ese es el caso, ¿verdad? Entonces, este sería el caso estático. Vamos a decir entonces que idealmente cada una de las moléculas de aire se encuentra a una distancia A, ¿verdad? Con respecto a sus vecinos más cercanos. Pero cuando sucede una perturbación en el aire, es decir, cuando sucede algo que produce sonido, entonces las moléculas de aire se van a mover
con respecto a la posición que ocupaban anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, esta molécula de aire se puede quedar donde estaba, digamos que se queda aquí, pero esta otra se mueve un poquito más para la derecha y esta otra se mueve todavía más hacia la derecha y esta se mueve más hacia la derecha. Pero la que sigue se mueve un poquito menos. Y la que sigue no se movió. Y la que sigue se movió, pero más bien hacia la izquierda. Y esta se movió mucho hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, lo que caracteriza al sonido es la distancia que se mueve cada molécula de aire con respecto a la posición de equilibrio que tenían originalmente, ¿verdad? Unas se mueven para la izquierda, otras para la derecha. Y lo que hacen las moléculas de aire es oscilar, ¿verdad? Oscilan. O sea, se mueven, pero luego se regresan a donde estaban antes. No se van muy lejos. Por lo tanto, el sonido constituye una onda longitudinal, ¿verdad? Porque el sonido lo que hace realmente es viajar hacia esta dirección. Hacia esa dirección viaja el sonido. Y eso es lo que uno escucha, ¿verdad? Eso es cuando uno escucha algo, lo que sucede es que el aire hace oscilaciones en el aparato auditivo de uno, en este caso en los oídos, ¿verdad? Entonces, cada una de estas moléculas se va a separar una distancia S. Digamos, esta se mueve una distancia S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, etcétera. Porque está la molécula 1, la molécula 2, la molécula 3, la molécula 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y así pueden haber más moléculas, ¿verdad? Entonces, cuando el espacio que uno está considerando es muy grande y caben muchas moléculas y están muy pegaditas la una con respecto a la otra, entonces las S se pueden entender como una función continua con respecto a X, ¿verdad? Digamos que X es la posición de cada molécula. Aquí sería X igual 0, ¿verdad? Y aquí podría ser X igual A, X igual a 2A, X igual a 3A. Que se va alejando una distancia A. Entonces, las oscilaciones se pueden describir con la fórmula S de XT, tal que esto es S max por el coseno de KX menos omega t, donde S max sería el equivalente a la amplitud, ¿verdad? No le ponemos A de amplitud, por convención lo llamamos S max, pero S max lo que quiere decir es cuál es la distancia más grande que se puede separar cada molécula de aire con respecto a la posición que ocupaba en equilibrio, ¿verdad? Y bueno, K sería el número de onda y omega sería la frecuencia angular. La frecuencia angular. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? Muy bien. Ahora,
En otros contextos puede ser más conveniente representar el sonido no como el desplazamiento de las moléculas, sino como una oscilación en la presión en el aire. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el aire está oscilando, ¿verdad? Entonces, de repente aparecen zonas donde hay una mayor concentración de moléculas y aparecen zonas donde hay una menor concentración de moléculas. Por ejemplo, en esta parte, bueno, en esta parte tenemos las moléculas muy cerca las unas de las otras. Entonces, aquí diríamos que la presión es muy grande, ¿verdad? Porque las moléculas están en promedio más cerca entre sí. Mientras que acá, acá sucede lo contrario. Acá las moléculas están más separadas entre ellas. Bueno, no, en realidad ahí no. Sería más bien acá, están separadas, ¿verdad? Están separadas entre ellas y la presión es menor. En realidad, el oído humano, ¿verdad? Lo que hace es reaccionar ante cambios de presión. Y eso es lo que al fin y al cabo se llega a traducir como el sonido que uno escucha, o el sonido que uno llega a procesar. Entonces, la función que describe el sonido como un cambio de presión se representa de esta manera. Delta P de xt es igual a delta P max por el seno de kx menos omega t. En este caso, delta P max corresponde a la amplitud de oscilación. Pero mucho cuidado, porque en este caso la amplitud se mide en pascales. O se mide en unidades de presión, en atmósferas o en bares o en milímetros de mercurio, en cualquier otro. Y bueno, la K y la omega serían el número de onda y la frecuencia angular respectivamente. Algo que tengo que llamar la atención es que la función S es muy parecida a la función P, nada más que S era S max por el coseno de kx menos omega t. O sea, la función de la presión se escribe con un seno y la función de los desplazamientos moleculares se escribe con un coseno. Eso no es coincidencia, de hecho es muy importante. Lo que quiere decir es que las dos funciones están desfasadas entre sí. O sea, que en los lugares donde la presión es más grande, sucede que los desplazamientos son más pequeños. Y en las zonas donde la presión es más pequeña, los desplazamientos son más grandes. ¿Okay? Digamos, son opuestos, ¿verdad? O sea, uno es grande cuando el otro es pequeño. Y eso ocasiona que estén desfasadas entre sí. Por eso es que una se representa con el seno y la otra con el coseno. Ahora, en el libro hay una fórmula que se utiliza para relacionar las dos amplitudes, pero esta fórmula no la vamos a derivar porque para eso hay que repasar un poquito este capítulo 12 sobre módulos volumétricos. Simplemente vamos a decir que la delta P max es igual al módulo volumétrico B por la amplitud S max por el número de onda K. ¿Sí? Pero no vamos a preocuparnos demasiado por esa fórmula porque realmente no es importante.
Ahora bien, la rapidez del sonido se calcula diferente a la rapidez de una onda que viaja por una cuerda, ¿verdad? Recordemos que la rapidez de la onda por la cuerda dependía de cosas como la tensión, la densidad de masa, ¿verdad? Etcétera. Esas características no existen en el aire. Existen características análogas, pero lo que se usa más es una función empírica que relaciona la rapidez del sonido con la temperatura. La fórmula es que la rapidez del sonido es igual a 331 metros entre segundo multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más la temperatura medida en grados Celsius dividido entre 273 grados Celsius. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto quiere decir simplemente que cuando la temperatura es de 0 grados Celsius, en un lugar muy frío, ¿verdad? La velocidad del sonido es exactamente igual a 331 metros entre segundo. Pero a temperatura ambiente, o lo que nosotros aquí en Costa Rica llamaríamos temperatura ambiente, que son más o menos 20 grados Celsius, ¿verdad? Toda la velocidad del sonido es un poco mayor, sería 331 metros entre segundo por la raíz cuadrada de 1 más 25 grados entre 273 grados Celsius. Y entonces a 20 grados la temperatura del sonido, la rapidez del sonido sería un poquito mayor, sería ¿de cuánto? De 346 metros entre segundo. La rapidez del sonido, ¿verdad? Cuando se compara a las rapideces a las que estamos acostumbrados los seres humanos, pues resulta ser que es una rapidez bastante grande, ¿verdad? O sea, un avión supersónico es un avión que logra viajar más rápido que el sonido. Y un avión así eh, puede recorrer continentes en pocas horas, que es bastante rápido. Sin embargo, la rapidez del sonido sigue siendo pequeña comparada con la luz. Cuando ustedes lleguen a física 3 van a ver, digamos, algunos casos donde hay que tomar en cuenta la rapidez de la luz, sobre todo en problemas relativistas. Ok, hasta aquí alguna pregunta. Creo que no sería más bien 20 grados Celsius. Ah, 20. ¿Y qué puse yo? Yo puse 25. Digamos que 25. Eso fue lo que yo calculé. Vamos a ver. Eso fue lo que hice. 1 más 20 entre 273. Ah, sí. Mentira. Sería 343. Perdón. 343 metros entre segundo. Ok. Perdonen que no haya terminado. Todavía falta ver un poquito más de materia, pero bueno, creo que podríamos dejarla para la siguiente clase del viernes. Vamos a ver, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda?